Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, porque teníamos la duda si después de la comida íbamos a contar con el aforo suficiente. En primer lugar, quiero unirme a la enhorabuena y al agradecimiento por este 35 aniversario. Creo que para nosotros, que desarrollamos parte de nuestra actividad profesional en el ámbito de la mediación empresarial, es precisamente motivo de elogio y que CIMA acogiera en el año 2000, en lo que yo llamo la segunda oleada de la mediación en España. Como sabéis, la primera se produjo en el año 2012 con la aprobación de la ley. Han pasado ya 12 años desde la aprobación de la ley española y ahora veremos un balance y una perspectiva de futuro. Pero creo que en aquellos primeros momentos de la pandemia, claramente CIMA vio la necesidad, que ya sus fundadores, yo creo que fueron visionarios, porque en los estatutos estaba previsto precisamente la posibilidad de que dentro de la Corte hubiera un servicio de mediación, y en el año 2000 se acometió por CIMA una modificación estatutaria y la creación de un reglamento en el que hago la revelación. Pues tuve el honor de poder ayudar. Es un reglamento de mediación moderno, inspirado en los principales centros de mediación del mundo, en la ICC, Estocolmo, la LCIA, y contiene algunas novedades que no tienen otros reglamentos de mediación en España, y donde CIMA yo creo que también fue valiente, sobre todo lo que se refiere a los aspectos postmediación. Con lo cual, agradecer pues esa acogida que ha tenido la mediación en una corte de arbitraje tan importante como CIMA, donde además contamos con un coordinador, la figura del coordinador, que es el profesor Fernández Rozas, que no sé si ya nos está acompañando, pero tenemos el honor de contar con el profesor Fernández Rozas como coordinador del centro. Nuestra mesa, como no sé, podría ser de otra manera, va a centrarse, porque, como sabéis, en España la mediación se originó y fundamentalmente en el ámbito familiar y laboral. Nuestra mesa va a ser una mesa muy centrada en lo que es el ámbito de resolución de conflictos de CIMA, que son los conflictos civiles y mercantiles. Y tenemos un panel de excepción, y mi segundo agradecimiento es con los panelistas. Hemos elaborado una mesa redonda centrada en 4 bloques, y va a ser un diálogo entre nosotros que esperamos que os resulte interesante y que ya desde este momento está abierto al público. Pero nuestro plan será, la primera hora, abordar los 4 bloques temáticos que os hemos preparado, y después, en la media hora siguiente, pues, estaremos abiertos a todas las preguntas y comentarios que tengáis. Empiezo con las presentaciones y a mi lado, a mano izquierda, está María del Carmen Cazorla González Serrano, que digamos es nuestro representante del mundo académico. Carmen es profesora titular de Derecho Civil en la Universidad Juan Carlos I y está muy centrada en algo tan importante como es el ámbito de la formación. Sabéis que la Directiva de Mediación, uno de sus piedras angulares, es la calidad de la mediación y la formación en mediación. España optó por un sistema de muchas horas, en fin, no nos vamos ahora a agotar si el sistema es bueno, malo, regular, pero se puso mucho el acento en la formación, tal vez no tanto la formación basada en la experiencia, sino la formación basada en horas, y bueno, pues eso es lo que tenemos. Al lado de Carmen contamos con Carlos Gutiérrez. Siendo una mesa de mediación empresarial, pues era importante tener a la empresa. Carlos es conocido por muchos de vosotros, director de resolución de conflictos, disputas en Siemens Gamesa, donde tiene responsabilidad global sobre todos los conflictos del grupo, que, como sabéis, es una multinacional, bueno, española, ahora alemana o hispano-alemana. Y Carlos es uno de los grandes evangelistas dentro del mundo de las grandes corporaciones de la mediación, con experiencia práctica en la misma.
A su lado, como no podía ser de otra forma, y esta mañana lo hemos visto, la importancia del Poder Judicial, y tenemos a Juan Pedro Quintana. Juan Pedro es el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid, uno de los magistrados. Hay un grupo de magistrados que empezó, ahora recordaba Pascual, Ortuño, Geme, y sois unos cuantos los magistrados que estáis impulsando muchísimo la mediación, con lo cual él nos va a dar la aportación desde el Poder Judicial y también particularmente la mediación dentro del sector público. Con lo cual creo que es una aportación muy importante. Al lado de Juan Pedro tenemos a Amparo Quintana, que también conexa al mundo del Poder Judicial, secretaria general del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación de GEME, y es también mediadora del Centro de Mediación de CIMA. Y por último, y no menos importante, es un placer contar, esta mañana lo decía el alcalde y Alfonso Iglesias, ¿no?, la importancia de la comunidad ciberoamericana que estamos creando, y donde Carlos, yo pondría en valor que siempre digo, le tendrían que hacer cónsul honorario del Perú, porque él nos ha descubierto a todos el Perú gracias al IPA, el Instituto Peruano del Arbitraje que fundó, su maravilloso congreso, los maravillosos momentos que hemos pasado en Perú. Carlos ahora es árbitro independiente, tiene a sus espaldas 700 arbitrajes, me decías, con lo cual también una persona con muchísima experiencia en el ámbito del arbitraje y también muy comprometida con la mediación. Así que este es el panel con el que contamos. Por cierto, estamos en la Corte de los Abogados del Estado, ¿no? Y yo siempre me enfadaba con los abogados del Estado en mi práctica privada cuando trataba de llegar a acuerdos. Me decían, no, es que la Abogacía General no me deja, que no tenemos que recurrir, ¿no? Que sepáis, yo he visto que alguno de los aquí me ha sorprendido, ya se lo sabían, pero hoy en el BOE, que yo lo he visto por casualidad, hoy en el BOE está publicado el Reglamento General el Reglamento General de la Abogacía General del Estado, que se aprobó ayer, y que yo, frente a lo que iba a decir, me ha cambiado un poco el guión, porque el reglamento precisamente acoge dos artículos, el 76 y el 77, que se refieren a la posibilidad, al que va a ser el rol de los abogados del Estado en las derivaciones judiciales y también en las conciliaciones judiciales y actos administrativos. Me ha parecido muy, muy interesante. Os reconozco que lo he visto absolutamente casualidad, viendo el BOE. Está publicado ahí. Creo que algunos aquí, el compañero González Espejo me ha dejado alucinado, que ya se tenía controlado el estatuto, pero me parece algo muy importante, porque yo iba ahí a lanzar una voz muy crítica, estando donde estamos hoy, pero también con el que ha sido el papel de la Abogacía del Estado. Sé que siguiendo instrucciones en la posibilidad de llegar a transacciones, pero bueno, hoy creo que se abre un camino nuevo, ¿no? Estamos en la mesa de mediación empresarial y Carlos, como representante de la empresa, yo creo que sí, con la venia de su señoría, voy a dirigirme en primer lugar a ti para que nos digas de una manera realista cómo se ve ahora mismo la mediación empresarial dentro de la empresa, si se están activando mediaciones, qué vías, cómo se llega a la mediación, si es que se llega, por qué no se está llegando, ¿no? ¿Cuál es? Vista de pájaro, tenemos disciplina con el tiempo, te pediría 3 minutos en cada pregunta que podamos. Pregunta para 3 minutos y para algo más. Lo primero, mi sincero agradecimiento a CIMA por invitarme a compartir este rato con vosotros, más de reflexión de la experiencia que académico, porque desde luego académico desde mi punto de vista no va a tener nada. Y ante todo, pues celebrar con CIMA su 35 aniversario y bueno, pues desearos muchos más años de éxito que seguro que van a venir. Respondiendo a la pregunta, vamos a ver, ¿cómo ve la empresa la mediación? La mediación ve la empresa como algo realista, o sea, como es una herramienta tangible y es una herramienta para la gestión de disputas, ¿vale? Pero no lo ve como la piedra filosofal, entiéndeme la reflexión. Es algo que tienes que conocer y algo que sabrás si lo puedes utilizar o no.
¿Y por qué? ¿Sí? ¿Se oye bien así? ¿Está bien así? Perfecto. ¿Es una herramienta de gestión de conflictos o es una herramienta de gestión de disputas? Porque, como no puede ser de otra manera, la empresa lo que trata es siempre de componer sus intereses frente a terceros. La negociación no es otra cosa que una composición de intereses que termina en un contrato. Y la disputa no es otra cosa que ese conflicto de intereses. Me da igual que lo hagas antes de celebrar el contrato que durante la fase de ejecución del contrato. Tienes que negociar para intentar llegar a un acuerdo y solventar las diferencias, intentar llegar a esa situación de avenencia y de composición de intereses. ¿Qué es lo que pasa? Que hay veces que llegas a una situación de bloqueo y cuando estás en esa situación de bloqueo tienes que decidir hacia dónde vas. Si quieres ir a un procedimiento heterocompositivo y que sea un tercero el que decida por ti, o quieres ir hacia adelante y resolverlo por ti mismo en un procedimiento pues autocompositivo como es la mediación. Y entonces, en este sentido, es una herramienta muy, muy potente, pero tienes que decidir el momento en el que quieres hacerlo. Tienes que valorar muchos componentes. Desde un punto de vista reputacional, hacia dónde te puede llevar una situación de conflicto abierto o conocido por terceros. Desde un punto de vista de la madurez de la disputa, en qué momento concreto te encuentras. Si realmente merece la pena, si tienes capacidad de hacer una oferta que sea honesta y con visos de aceptabilidad por la parte contraria. O sea, la mediación no se puede considerar como una cosa alegre en la que simplemente me siento para intentar volver a hacer algo que ya no he conseguido solamente entre los representantes de las compañías. Con lo cual, ya te digo, es algo que sí que se tiene presente y es algo que se utiliza. Y es algo que se utiliza desde dos puntos de vista. Como esa herramienta de gestión de conflicto, intentando buscar un acuerdo, no cualquier acuerdo, porque aquí no vale aquello de más vale un mal acuerdo que un buen pleito, sino tiene que ser un acuerdo que sea satisfactorio para las dos partes, ¿vale? Y cuando esto no es posible es porque no había cabida a un mejor acuerdo. Entonces, haremos esa valoración de cuál es la mejor alternativa y decidiremos si vamos a litigar o vamos a seguir adelante con la mediación. Si terminamos litigando, tampoco pasa nada, porque la mediación sigue estando ahí, sigue estando abierta y se puede incluso utilizar, y de hecho yo estoy viendo que se utiliza como una herramienta de estrategia procesal, ya no solo de composición o de gestión de ese riesgo contencioso, sino como una herramienta de gestión. Y estamos viendo que se utiliza a veces con carácter previo para medir cuál es la viabilidad de las pretensiones de las partes, o una vez que se ha iniciado la contienda, me da igual que sea jurisdiccional o arbitral, para ver cuáles son tus fortalezas, tus debilidades y ver si realmente queda margen para evitar ir o al matadero o no al matadero, ¿no? Pero se está utilizando también en ese doble sentido. Dicho esto, ¿se utiliza mucho o se utiliza poco? Bueno, yo voy a dar un dato que a mí, en el fondo, me entristece. Yo creo que es una herramienta útil, creo que realmente en el ámbito internacional se está utilizando mucho, quizá porque venimos un poco influenciados y porque nos arrastran compañías con las que tenemos relaciones internacionales y que ya lo tienen más asentado dentro de su cultura, pero en el ámbito nacional yo veo que no termina de despegar. O sea, los números en las distintas instituciones de mediación, por lo que veo, son exiguos, por no decir casi inexistentes, ¿no? Pero, sin embargo, se produce la paradoja de que es un procedimiento en el que tienes el control, es un procedimiento en el que no tienes una solución binaria, es un procedimiento en el que decides cuándo te adhieres, es un procedimiento absolutamente confidencial donde no tienes riesgo reputacional, es un procedimiento donde puedes hacer creación de valor en la solución y, sin embargo, no termina de arrancar. Y te vas a los números y ves, por ejemplo, en la ICC. En la ICC, en el año 2021 hubo 44 mediaciones, en el año 2022 26 mediaciones, en el año 2023 34 mediaciones. Y estás viendo que en el año 2023 fueron 870 nuevas solicitudes de procedimientos arbitrales. O sea, que es que, ¿por qué se produce esta descompensación? Y máxime, si atendiendo también a las estadísticas, te vas a las estadísticas de CIDER, Londres, en el último informe que publica en el año 2022, y te dice, oiga, el ratio de satisfacción o de obtención de un acuerdo durante un proceso de mediación iniciado está entre el 85 y el 90%. Oiga, si tenemos estos números, ¿por qué no termina de arrancar, ¿no? Y aquí va un poco al hilo la reflexión que decías. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que no tenemos conocimiento real de qué es la institución de la mediación. No tenemos un conocimiento profundo de cómo funciona, de en qué consiste, de cuál es realmente la función del mediador. Porque cada vez que planteas una mediación, o yo lo estoy viendo en el ámbito nacional, siempre tienes la pregunta recurrente. ¿Y qué voy a conseguir en un procedimiento de mediación si mi CEO y su CEO ya han discutido y no han llegado a ningún acuerdo? Y es un poco esa
esa falta de conocimiento. Si quieres, luego podemos volver sobre eso. No me quiero extender porque creo que me estoy pasando de tiempo y solamente decirte cómo llegamos. Llegamos por dos vías, o bien porque lo tenemos previsto en cláusulas escalonadas en el contrato, o bien porque una de las partes invita a la otra. Y aquí, pues oye, hay distintas formas de abrirlas. Ya te puedo, luego si quieres podemos sí, no, y precisamente CIMA es una de los servicios de mediación que tiene previsto, no todas las instituciones lo tienen previsto, y esto no todos los abogados son conscientes de la posibilidad y del gran poder que tiene, y luego reflexionaremos, el que se curse una invitación a mediar, que no sea una invitación de abogado a abogado, sino que venga con el aval de una institución. Cuando nos llega esa carta en la que la otra parte ha acudido a una institución y nos invita a mediar, no sé si percibes que hay un cambio, porque creo que tienes alguna experiencia práctica también. Sí. Vamos, yo creo que conozco alguna mediación vuestra, ¿no?, en la que ha sido la otra parte la que, o bien porque había suscrito un pledge empresarial, o bien por estas invitaciones, os ha arrastrado a mediar, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿son efectivas estas dos vías? Luego iremos a la vía enseguida, y te queda un minuto, pero estoy mirando a Juan Pedro de la vía de la derivación judicial. Pero ¿estas vías os funcionan? Absolutamente. O sea, aquí lo que ha habido es, se ha ido transformando la manera de gestionar los litigios dentro de las compañías. Inicialmente había una disputa directamente al juzgado, introduces luego cláusulas, las típicas cláusulas escalonadas, donde vas tratando de hacer una vía de negociación. Cuando no llegas a un acuerdo en el orden jerárquico, terminas yendo a jurisdicción o arbitraje, y ahora ya la mediación se introduce dentro de las cláusulas de resolución de disputas y se le da entidad autónoma, ¿vale? Esto es así. Procedimientos que hemos iniciado, los hemos iniciado desde todos los tipos, desde uno, porque estaba expresamente previsto en el contrato. Dos, sin estar previsto en el contrato porque la parte contraria nos ha dicho, oye, es que yo tengo una política corporativa interna, he firmado un pledge, un compromiso, ese compromiso además es público y yo no puedo iniciar ningún procedimiento sin pasar previamente por un procedimiento de mediación o cualquier otro ADR. Lo hemos intentado y hemos acudido directamente a la mediación. Y luego, porque hemos recibido invitaciones por medio de instituciones. Y aquí sí que hago un llamamiento a la CIMA, que a mí me ha sorprendido que dentro de sus estatutos, en el capítulo 10, que está destinado al sistema de mediación, que prevé precisamente la posibilidad del fomento, la posibilidad de la comunicación, y se recoge también en el reglamento, ¿no? Y esto, desde luego, cuando tú recibes, sin estar previsto en el contrato, porque además yo percibo que las partes se anclan muchísimo en la literalidad de la cláusula de resolución de disputas y juegan a no salirse de ella. Cuando no está prevista la mediación y recibes una invitación a través de una institución que lo que está haciendo es darle mayor seriedad, mayor garantía al procedimiento, a la designación del mediador, a la calidad del servicio en sí, lo recibes de una manera distinta a cuando no media o no está la institución de por medio, sin perjuicio de que también el que esté la institución de por medio hace que se pierda un poco ese miedo a que si soy yo el que ofrezco iniciar la mediación, parece como que estoy en una posición de debilidad respecto a la parte contraria. Pero para mí, desde luego, es algo positivo. Pues muchas gracias. Bueno, ya hemos visto cómo se llega a la mediación, evidentemente con esa cláusula de sometimiento, con esa invitación de la institución de mutuo acuerdo, pero en el mundo anglosajón se llega a la mediación porque los jueces no quieren que les molestes y te mandan a mediación. Y se produce esa otra vía que es la derivación judicial. Es verdad que los que estamos en el ámbito civil y mercantil, desde hace unos años ya vemos en esas primeras providencias un pequeño recordatorio en el ámbito civil donde se recuerda a las partes, bueno, y creo que ya empieza a estar extendido, oiga, ustedes tienen la posibilidad de ir a mediación, etcétera, etcétera. Pero ya mi pregunta va, os miro, Juan Pedro, y también a Amparo, a los dos. ¿Cómo está ahora mismo la situación ha habido en los últimos años protocolos? ¿Cómo está la derivación judicial? Luego vamos a ir a la ley, pero es que no queríamos que esta mesa fuera a hablar de, si me permitís y con los debidos respetos, de un zombi, porque es que creo que no tiene otro nombre, que es la ley de impulso que lleva impulsándose desde el 2019 y parece que… Con lo cual, de eso haremos un pequeño inciso luego, ¿no? Más allá de esa reforma que lleva desde el 2019, la realidad actual de los protocolos de derivación, la situación del Consejo del Poder Judicial, si nos podéis dar, de nuevo os pido disciplina, y esto es una gozada poder decirlo a un juez, disciplina
porque tenemos muchos puntos que cubrir de unos 5 minutos y Amparo, por favor, también va para ti. Pero Juan Pedro, si quieres empezar. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer, por supuesto, a CIMA la oportunidad que me brinda para compartir con todos ustedes algunas reflexiones desde la experiencia personal, nada más, sobre la mediación contencioso-administrativa, que es de lo que me toca a mí hablar. ¿Qué papel ha desempeñado el Consejo General del Poder Judicial? El Consejo General del Poder Judicial ha ocupado un papel muy vanguardista en esta materia. Se ha situado desde el principio muy por delante del resto de poderes del Estado y lo sigue estando, lo cual es curioso, ¿no?, si se alude al carácter conservador, ¿no?, que tiene el Poder Judicial. Desde el principio creyó en la mediación como una fórmula idónea para la resolución de conflictos en todos los órdenes jurisdiccionales y la incluyó también en el orden contencioso administrativo, donde, como todos ustedes comprenderán, es el escenario donde resulta más difícil que tenga posibilidades de éxito, por lo que luego comentaremos. En el año 2016 aprobó unos protocolos de mediación, aprobó una guía de mediación que incluía una serie de protocolos para todas las jurisdicciones que se acaban de renovar. Yo tuve el honor de coordinar el equipo que renovó el protocolo de contencioso administrativo. Se han incluido ya, se aprobaron en el mes de junio y se han incluido en la página web del Consejo General del Poder Judicial. Están en abierto, a disposición de todos ustedes. Yo, a quienes tengan interés, les aconsejo le echen un vistazo porque son protocolos que no solo han actualizado los anteriores normativamente, sino que han incorporado los resultados de las experiencias que hemos tenido estos últimos 8 años, tratando de avanzar en el impulso de la mediación, incluso ofreciendo instrumentos de institucionalización de la mediación de forma orgánica o funcional a través de los tribunales superiores de justicia, con fórmulas y modelos bastante perfilados, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Por tanto, el Consejo ha adoptado un papel de impulso decidido, tratando de institucionalizar de forma estructurada la mediación, con mucho éxito, relativo éxito. Relativo éxito porque no se ha visto acompañado del papel del legislador, que es quien tiene la asignatura pendiente en este momento. En la nueva ley, hablaremos luego de ella si queréis, o el zombie del que hablabas, no hay rastro de la mediación contencioso administrativa, salvo la exposición de motivos, siguen relegándola. Y ustedes, que son abogados del Estado, entenderán perfectamente las razones, ¿no? Luego también podemos hablar de ello, hablar de los obstáculos del avance de la mediación. Pero yo quisiera hacer hincapié en que, con motivo de la aprobación de las guías del Consejo, se pusieron en marcha una serie de iniciativas muy personalizadas, impulsadas por órganos de gobierno del Poder Judicial, como salas de gobierno, decanatos, por entidades corporativas, colegios de abogados o cámaras de comercio, con una gran carga de ilusión por parte de quienes participaban en estas experiencias, con escaso apoyo institucional y que no han obtenido, coincido con lo que decía Carlos, cuantitativamente unos resultados muy llamativos, pero sí cualitativamente, porque han permitido demostrar que incluso en este escenario, en el de los litigios entre los poderes públicos y los ciudadanos, o las instituciones entre sí, la mediación es una herramienta idónea para la resolución de los conflictos. Y por encima de la barrera que suponen los sacrosantos principios de indisponibilidad de las potestades públicas y el principio de legalidad, pese a todo ello, aunque tenga menos recorrido la mediación en este escenario contencioso administrativo que en otros, como en el ámbito del derecho privado, naturalmente, hay espacio para la mediación. Hay espacio cuando se ejercen potestades discrecionales, hay espacio cuando se ejercen potestades regladas con elementos jurídicos, con conceptos jurídicos indeterminados, que son la mayor parte de las potestades regladas. Hay espacio cuando, en función de la tipología de la actuación recurrida, se ejercen acciones frente al silencio administrativo, frente a la inactividad o frente a la vía de hecho. En fin, hay muchos ejemplos que poner. No sé si tenemos tiempo, quizá en el coloquio, para poner algunos ejemplos concretos que yo les puedo poner muy cercanos a los intereses también empresariales, ¿no?, de grandes litigios que han obtenido resultados satisfactorios a través de procedimientos de mediación, donde las soluciones ofrecidas, que es casi lo más importante, no estaban al alcance de los jueces. Y en esto lo quiero recalcar. La mediación ofrece no solamente solución a conflictos por los canales tradicionales, con una satisfacción de intereses públicos y privados equilibrada, con soluciones paralelas a las que podría ofrecer un juez. Es que ofrece soluciones que los jueces no podrían ofrecer de ninguna de las maneras por su vinculación al principio de congruencia. Y algunos ejemplos podríamos poner, de manera que para mí cualitativamente estas experiencias que se han desarrollado en Las Palmas de Gran Canaria, en Valencia, en Cataluña, en Valladolid, en Murcia, en Madrid, donde tenemos un protocolo de mediación aprobado por la Sala de Gobierno de Madrid y validado por el Consejo del Poder Judicial desde el año 2018. En estas experiencias, en fin, domésticas, como decía antes, cualitativamente muy relevantes, se ha puesto de manifiesto la idoneidad
de la mediación contencioso administrativa, ¿no? Amparo, no sé si quieres añadir en el ámbito también civil y mercantil, donde, aparte del contencioso administrativo… Muy bien, muchas gracias. Sumarme al agradecimiento que han hecho los anteriores panelistas, bueno, pues a CIMA, ¿no? por contar conmigo e invitarme a estar esta tarde aquí con todos ustedes, y felicitar a CIMA, claro, porque es muy importante que una institución que se dedica a la resolución y a la gestión de conflictos extrajudiciales pues ya cumpla 35 años. Eso es importantísimo. Y respecto del punto de que estaba hablando, bueno, pues efectivamente suscribo todo lo que ha dicho Juan Pedro, evidentemente, y centrándonos en el ámbito del derecho privado, en el ámbito civil y mercantil, bueno, pues yo diría, en primer lugar, subrayar algo que ha comentado el magistrado. Es decir, estas guías, estos protocolos del Consejo General del Poder Judicial están en abierto en la página a la que pueden acceder todos los ciudadanos, todos los profesionales, porque muchas veces en el ámbito civil y mercantil se piensa que, bueno, que si no te deriva un juez determinado o un tribunal determinado, pues entonces es que el asunto no es mediable. No. Es decir, las partes pueden solicitarlo, evidentemente. Los abogados de parte pueden solicitarlo, los abogados del Estado pueden solicitarlo y todos los demás agentes jurídicos que puedan intervenir, ¿no? en ese litigio. Y en ese sentido, las guías publicadas pues dan una idea de por dónde va esto de la mediación, qué ventajas puede tener la mediación para estos conflictos civiles y mercantiles, y centrándonos además en la actividad de la empresa, enseguida se darán cuenta que hay una serie de características que por sí mismo tiene el conflicto dentro de una empresa que casa perfectamente con lo que es una mediación. Por ejemplo, las empresas normalmente, cuando surge un problema, un conflicto, una disputa, lo que les interesa es una solución que no se demore en el tiempo, una solución ágil. Y además también les interesa pues, preservar el buen nombre, ¿no? de esa organización, por supuesto. Con lo cual, bueno, pues si ustedes manejan o leen esas guías, se darán cuenta que uno de los principios básicos de la mediación precisamente es esa confidencialidad. Es decir, no se va a hacer público ni siquiera el acuerdo en materia civil y mercantil si las partes no quieren. Y eso, además, hay en determinados ámbitos, ¿no? de la actuación y de la actividad empresarial, como puede ser temas de patentes, marcas, propiedad intelectual, etcétera, en la que muchas veces, yo me lo he encontrado en algunas ocasiones, las partes desean que el acuerdo realmente quede única y exclusivamente entre las partes, que no trascienda. Bueno, pues entre esas cosas, por eso yo animo a todo el mundo a ojear esas guías, por si en algún momento, pues a lo mejor al tribunal de turno no se le ocurre derivar a mediación, pero eso no quiere decir que las partes no puedan solicitarlo. Eso es bastante importante, ¿verdad? Y respecto de las guías, pues simplemente comentar que creo que son un instrumento estupendo. Como ha comentado Juan Pedro Quintana, pues en su momento fueron acompañadas por una serie de campañas dentro del Consejo General del Poder Judicial y iban, yo creo que, y corrígeme si me equivoco, iban dirigidas a toda la ciudadanía, pero lamentablemente creo que solamente se quedaron en el ámbito judicial, que es donde se empezaron a repartir los folletos, los pósters, etcétera, que hablaban y que informaban de que existía algo que se llamaba la mediación y que estuviera como estuviera el proceso judicial, podían solicitarlo las partes. Y aquí todo hay que decirlo que al final las partes pues están de la mano de sus abogados y ahí no todos los abogados pues han hecho bueno, pues lo que podrían haber hecho. Y lo que nos apuntaba Juan Pedro es la necesidad al final del impulso legislativo, ¿no? Porque estas guías están muy bien, pero si no hay ese impulso legislativo, pues estamos mal. Y antes de que… Pero Carlos, por cierto, que estés bien, todo en orden.
Ahora que os tengo a los dos, ahí vamos a hablar un segundito de ese impulso legislativo, porque bueno, llegó la ley, el llamado anteproyecto de impulso de la mediación, año 2019. Después, dentro de los anteproyectos de ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, pues todos, estos proyectos en los que llevamos desde el año 2019. ¿Qué pasa? ¿Dónde está esto en el Ministerio? ¿Por qué no sé desde el Poder Judicial qué percepción hay? No tenemos hoy a nadie aquí del Ministerio de Justicia, pero ¿nos podéis dar un poco de luz, si es que se puede dar, de la situación de esos proyectos? Ha habido cuestiones muy discutibles, como la procedibilidad. Jesús Remón, la semana pasada, hace exactamente una semana, en el primer congreso del Club Español de la Litigación, pues se refería, yo creo que con razón, con cierto escepticismo, ¿no?, a la obligatoriedad en algo que debe ser voluntario y al riesgo de que, tal y como se está concibiendo, pues esto se convierta simplemente en un trámite más, ¿no?, como fue la conciliación laboral. O sea, que está claro que las críticas están ahí, pero bueno, más allá de las críticas, mi pregunta concreta sería: ¿es necesario? ¿Puede cambiar las cosas o no puede cambiar las cosas esta ley? ¿Y dónde estamos? Si es que sabéis algo, porque no sé, yo por lo menos no tengo ni idea de dónde está ahora mismo en el cajón de este nuevo ministerio este anteproyecto. Hombre, la mediación, si me permites, la mediación contenciosa administrativa no está, y no sé si se la espera. En todos los intentos normativos de regular la mediación se han centrado siempre en el ámbito civil y mercantil y han orillado la mediación contenciosa administrativa. Supongo que es una resistencia interna de la Administración, no hay otra razón. La Administración está cómoda como está, con los principios de tutela declarativa y ejecutiva, con la sartén por el mango, no tiene necesidad de incorporarse a estos procedimientos de mediación. Lo que ocurre es que yo le daría una vuelta a ese planteamiento, porque quizá desprecian las ventajas reputacionales que tienen para las instituciones públicas la mediación, y en los tiempos que corren, donde todos sabemos que el desgaste de las instituciones es cada vez mayor y que eso genera graves consecuencias en todas las democracias liberales europeas, fortalecer las instituciones es algo de lo que deberían ocuparse las clases dirigentes, ¿no?, los políticos. Y este es un camino más para fortalecer las instituciones, generar esa sensación, ese clima de cercanía entre las administraciones públicas y los ciudadanos a través de la incorporación de procedimientos de mediación cuando sea posible, que no lo tiene por qué serlo siempre, por supuesto. Hay que ser prudentes cuando sea posible, cuando haya disponibilidad de los bienes que están en litigio, ¿no? Yo, en fin, soy muy escéptico. Realmente no veo una voluntad decidida. Parece ser que en la exposición de motivos se quiere hacer una nueva vuelta de tuerca a la necesidad de regular la mediación contenciosa administrativa. Yo sé que es difícil. Hay que tocar legislación administrativa, la Ley 39 y la Ley 40 de 2015, hay que tocar la Ley General Tributaria, la Ley General Presupuestaria, la Ley de Patrimonio, la Ley de la Jurisdicción, por lo menos. O sea, sé que el trabajo no es un trabajo sencillo, no es tan sencillo como en el ámbito civil y mercantil, pero yo creo que hay que empezar en algún momento, ¿no? Y yo creo que en este momento, y con esto voy acabando, hay dos obstáculos fundamentales con los que se está encontrando la derivación judicial de mediación. La derivación judicial en los procesos contenciosos administrativos tiene una fuerza importante para las partes, ese impulso del juez genera la sensación de que hay un camino para solucionar el conflicto por esa vía, y luego está el control judicial de conformidad con el ordenamiento jurídico, del acuerdo homologable y de indemnidad para los intereses públicos o de terceros. De manera que, en fin, eso da cierta autoridad a la derivación. Pero estamos encontrando varios problemas. El primero de ellos es la escasa implicación también de los miembros del Poder Judicial de forma generalizada ante la inexistencia de un régimen normativo claro que ofrezca seguridad jurídica, ante la ausencia de desarrollo normativo de la mediación del orden contencioso administrativo del que hablábamos. Y, en segundo lugar, el problema que están generando las trabas procedimentales, que además son, en fin, estamos en un entorno, ante un auditorio que lo entenderá enseguida y sin mucha explicación. En fin, es absolutamente sorprendente que se siga exigiendo un acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma para un acuerdo transaccional en el ámbito judicial, que al fin y al cabo es lo que acaba conduciendo a la mediación intrajudicial de una u otra forma, cuando hay disponibilidad de bienes patrimoniales o de bienes de la hacienda pública, con un informe del Consejo de Estado en pleno, en fin. Y, sin embargo, un abogado del Estado o un abogado de la comunidad autónoma se puede allanar en un procedimiento judicial a todas las pretensiones del demandante con la simple autorización de su director general, cuando no la tiene delegada, que en muchas ocasiones el jefe
digamos, provincial o autonómico tiene delegada la competencia y el mero informe del órgano que se ve afectado por la decisión. No tiene ni pies ni cabeza. Bueno, pues esto está siendo uno de los grandes problemas que estamos teniendo en las mediaciones con la Administración del Estado y de las comunidades autónomas, que se sienta el abogado del Estado, en fin, con todo el derecho del mundo, y el abogado de la comunidad autónoma diciendo no tengo facultades para negociar. Y a partir de ahí se levantan de la mesa. Sin embargo, curiosamente, con las entidades locales que tienen una fórmula de funcionamiento más flexible, están prosperando muchas mediaciones. Y es porque no encontramos esa traba formal. De hecho, creo que comentabas aquí en Madrid, ¿no? Con la gran superficie española, ¿no? Ha tenido ahora un acuerdo muy exitoso, ¿no? Yo creo que es un ejemplo también, ¿no? Me estoy refiriendo en concreto al caso del Corte Inglés, ¿no? Sí, si quieres comento muy brevemente, en 2 segundos. Sí, yo creo que... Por poner 2 ejemplos muy recientes, uno está pendiente de homologación, no daré los datos, y en el otro está implicado el Corte Inglés. Bueno, se trataba de un procedimiento de ejecución de una sentencia en materia urbanística donde, por razones sobrevenidas, el Corte Inglés se encontró con una licencia de obras concedida conforme a derecho, en su momento anulada por estos efectos, efectos cascada que tiene la anulación de los instrumentos de planeamiento que acaban conllevando la nulidad de actos posteriores que cuando se concedieron las licencias eran conformes a derecho. Eso provocó el derribo de 2 grandes edificios del Corte Inglés, edificios comerciales muy importantes, y en fin, a través de un acuerdo de mediación se logró evitar el derribo con un acuerdo bastante complejo en el cual el Corte Inglés perdía la edificabilidad de uno de los edificios que quedaba cedido para dotaciones públicas, pero mantenía la edificabilidad del otro, un acuerdo supeditado, por tanto, intereses públicos salvaguardados y los particulares en un equilibrio que consideró el Corte Inglés razonables, que quedaba supeditado a que el plan parcial definitivamente fuera aprobado por la comunidad autónoma, con una reparación económica a quien ejerció en excavación popular que impedía que fuera destinada a su patrimonio particular, sino que solo era para pagar gastos de defensa y que en un incidente de ejecución de sentencia relativamente complejo habría evitado el derribo parcial de 2 edificios que incluso desde el punto de vista arquitectónico planteaba problemas técnicos de derribo parcial, ¿no? En fin, era un asunto complejo, pero es que ayer mismo me comentaban en otro asunto entre un gran ayuntamiento de la periferia de Madrid y una junta de compensación, me parece un acuerdo para enmarcar. Es un acuerdo que ya me gustaría que lo leyeran los que sean expertos en urbanismo. Es un acuerdo que evita la aplicación de un procedimiento de ejecución urbanística de expropiación que se había iniciado con motivo de la inactividad de la Junta de Compensación, porque el previsto normativamente era el sistema de compensación, y las partes, a cambio de que el Ayuntamiento renuncie a la explotación forzosa de los terrenos para ejecutar urbanismo, desarrollan un calendario de actuaciones cronológico, donde cada una de las partes se compromete a ir aprobando los proyectos de urbanización, de reparcelación, la presentación, en fin, todo está diseñado en el acuerdo, todo el procedimiento de ejecución urbanística, incluso con cautelas de requerimientos en caso de incumplimiento y prórrogas posibles y consecuencias para el caso de incumplimiento por alguna de las partes. De manera que es un cronograma que garantiza, si se cumple, que en un plazo muy razonable esté desarrollado completamente la urbanización, ¿no? Me parece muy llamativo. Está pendiente de homologación el acuerdo judicial, no creo que plantee ningún plan de homologación personalmente, pero quiero decir, incluso en grandes temas, ¿no? En grandes temas, esto no es un procedimiento de ejecución, de sentencia, ¿no? Donde la Administración tiene una posición distinta, es un procedimiento que está en fase todavía contenciosa y declarativa. En fin, son asuntos complejos donde se advierte o se percibe la virtualidad de la mediación, ¿no? Pero nos encontramos con unos obstáculos formales con la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma que está lastrando la mediación y no son tan difíciles de solucionar, ¿eh? No crean que esto es tan complicado. Fíjense, bastaría simplemente con una aprobación de una norma autonómica o estatal que eximiera de la necesidad de acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de Estado, y equiparara al régimen al tratamiento que se da al allanamiento en el proceso contencioso administrativo, los asuntos que se tramitaran por mediación intrajudicial a través del artículo 77 de la ley, hasta una cuantía económica. Bastaría con eso, hasta una cuantía. Bueno, pues eso desbloquearía la posibilidad de acudir a mediación en cientos o miles de pleitos que podrían ser de personal, de responsabilidad patrimonial, en fin, de muchas materias de contratación pública, ejecución de contratos, y darían virtualidad a la herramienta, ¿no? O sea, no es tan complicado. Sí. Lo que falta es voluntad política, probablemente. Y lo que sí que parece, ¿no? Estáis de acuerdo que esta ley, con los matices, pero que lógicamente sí que será un revulsivo para que tengamos este desarrollo de la mediación en España. Otro de los obstáculos, ¿no? Hablando de obstáculos, es siempre se habla de la falta de cultura y de la formación en mediación. Y Carmen, tú estás en el ámbito universitario. Mi pregunta, pues tiene una doble perspectiva, ¿no? Por un lado,
Yo recuerdo que el profesor Fernández Rozas, una vez hablando de arbitraje, decía, bueno, es que el arbitraje, pues que dependiendo de la Facultad de Derecho, si lo explicaban los mercantilistas o los procesalistas, pues salía un animal y lo que ocurría es que en muchos casos es que ni se explicaba, ¿no? Bueno, si el arbitraje no se explica, la mediación, por un lado, grados de derecho, como estamos ahora, pero más allá de los grados de derecho, creo que tienes dentro de tu universidad también una vista de pájaro de cómo se está, pues lo que son las ingenierías, cómo está ahora mismo la mediación, y bueno, y no solo la mediación, el arbitraje, la resolución de conflictos, cómo se está explicando. Y luego nos contabas en la preparación que en el ámbito universitario estáis teniendo que también, bueno, que no estáis exentos, siempre tenéis una reputación que si los despachos de abogado hay politics en la universidad, aquello es tremendo, ¿no? El avispero de conflictos que hay y que hay alguna iniciativa legislativa también en ese sentido. Aunque estamos en la mesa de mediación empresarial, creo que tus perspectivas nos pueden ayudar mucho para ir a las causas del problema, ¿no? Que puede que estén en esa formación. Vale, muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues mis agradecimientos, como me han precedido otros mis compañeros, por la oportunidad, bueno, de estar aquí en este foro, poder intercambiar, pues, cómo vemos la mediación, cómo está en cada ámbito y bueno, yo aquí me estoy enriqueciendo mucho con lo que han dicho. Yo me voy a ceñir básicamente en daros un poco una perspectiva desde el punto de vista universitario y cómo tanto se habla de lo importante que es la formación, pero cómo realmente está dentro de nuestra institución universitaria. Entonces, yo creo que deberíamos ser muy honestos. Llevamos, a la pregunta que me ha hecho Javier de cómo está la mediación en grado y en otras titulaciones universitarias, llevamos desde inicios del nuevo milenio, desde el año 2000, tratando de introducir la mediación no solo en grado en Derecho, sino en otras titulaciones universitarias. Desde un principio, yo entonces no estaba, pero bueno, me he informado, he hablado con personas que estaban ahí a pie de cañón y que siguen hoy en día, y desde un principio, no solo en grado en Derecho, sino en todos los grados y titulaciones, eran muy reacios los que estaban ahí al frente en, bueno, vamos a meter la mediación, en qué consiste esto realmente, a dónde nos va a llevar. Lo que se consiguió es configurar o establecer algunas asignaturas de resolución extrajudiciales de conflictos, donde se hablaba de la conciliación, se hablaba del arbitraje, que entonces estaba muy ligado, se veía la mediación muy ligada al arbitraje y no tenía o no se le daba una autonomía científica propia. Es verdad que con el paso del tiempo, bueno, hay una, no sé si habrán ustedes oído hablar, hay la CUEMIC, que es una conferencia universitaria para el estudio de la mediación y conflicto, están metidas prácticamente todas las universidades españolas. Es muy interesante poder acceder porque vemos datos, los que os estoy contando yo y muchos otros más que no me va a dar tiempo a contar, pero bueno, te sitúa un poco en cómo está la formación hoy en día desde las universidades en cuanto a mediación. Pues aquí ofrecen datos como que la asignatura propiamente de mediación fue introducida en grado en la universidad en el 2001, la universidad que a mí me honra formar parte, la Universidad Rey Juan Carlos, concretamente en grado. No fue como asignatura obligatoria, sino como asignatura pues, de libre configuración, optativa, pero bueno, ya podíamos entonces, en el 2001, ver asignaturas de mediación. En la Complutense también en el año 2001 tienen un máster especializado en mediación, un máster a mi modo de ver muy competente y bueno, introdujeron asignaturas de mediación entonces y fue el año 2001 el año que podemos enmarcar como el primer año que vimos asignaturas de mediación. A partir de ahí se ha disparado. Hoy en día, de hecho, me he puesto ya a modo de curiosidad, porque no puedo dar todos los datos que me he encontrado por cuestión de tiempo, pero me he puesto a investigar todas las universidades públicas, las que prácticamente he tocado todas, yo creo, y privadas, muchas de ellas, ofrecen formación propiamente en mediación, bien sea en grado, bien sea en máster. Por ejemplo, a modo ejemplo, el Colegio de Abogados lo que hace es dar un bloque de arbitraje y mediación, lo divide en 10 días de formación cada bloque.
como empezamos con mediación, yo hasta el año pasado lo impartí, como empezamos en mediación, damos inicialmente pues hablamos de métodos alternativos y métodos extrajudiciales de conflictos, una breve introducción, y luego ya pasamos propiamente a ver la mediación desde el punto de vista teórico, y es muy interesante que llevamos al aula universitaria mediaciones in situ, es decir, ponemos a los alumnos como protagonistas del propio proceso de mediación para que ellos vean un poco en qué consiste y cómo se desarrolla el proceso. Luego es verdad que desde las universidades ofrecemos también formación complementaria, formamos para ser mediadores profesionales. Aquí quiero traer a este foro que hoy en día podemos encontrar, lo he hablado antes con mis compañeros en la comida, podemos encontrar vía online, cursos de todo tipo, de todo más baratos, menos baratos, pero tenemos que tener cuidado por esto porque muchos de ellos no están amparados por el Ministerio de Justicia ni por las universidades y realmente es cuestionable su formación y la calidad que ofrecen en cuanto a la formación. Luego, también me gustaría traer aquí a este foro que en realidad yo creo que estamos hablando todos de lo mismo. Esperábamos de la mediación aquello que hoy por hoy no hemos encontrado en cuanto al impulso que esperábamos y al que hemos llegado. Poco a poco va avanzando. En la universidad es curioso porque hablamos de mediación, de formación en mediación, pero luego los conflictos dentro de la universitaria, que es lo que me decía Javier, queremos solucionarlos a través de la mediación, pero nos encontramos con un defensor universitario que realmente llega en su puesto muchos años, se ha formado según pues los conflictos que le han venido, según la experiencia, pero no está propiamente formado como tal y te dice que él no se va a ir de ahí, que no va a venir un mediador con una formación X, que él sabe de los problemas dentro de la universidad y que no necesita encima formación. Entonces nosotros estamos impartiendo, es curioso, pero estamos abogando por una cultura de la mediación, de la negociación, de que es importante ser formados. Aquí no todo el mundo es mediador. Es verdad que la ley, el Real Decreto, que complementa la ley de mediación, te habla de 100 horas a la hora de formarte como mediador. Pero no sé si me escucha. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Es que yo creo que es ahora. Te habla de 100 horas para formarte, pero quienes somos mediadores y quienes trabajamos como tal, tú sabes que también te vas formando a medida que te vas encontrando a distintos conflictos, te vas enfrentando a los mismos, las técnicas y las habilidades las vas desarrollando. Entonces, esto es lo que te dice el defensor universitario, no se quiere formar, entonces nosotros estamos hablando de mediación, que hay que formarse en mediación, pero los propios conflictos dentro de la universidad hoy por hoy no se resuelven, al menos dentro de la Rey Juan Carlos no se resuelven con un mediador formado, sino a través de un defensor universitario que no dudo de la experiencia que tiene y son personas, muchas de ellas muy competentes, pero que como tal deberían estar formados. Esto es un poco lo que puedo decir respecto a la... Como, no sé si mal de muchos, epidemia, Carlos y yo estuvimos, voy a contar una anécdota, estuvimos la semana pasada, yo creo que hace exactamente una semana, en una reunión de un foro internacional de mediación y nos acogía un gran despacho de abogados de este país y entonces vino el socio director, que es mercantilista, ¿no? Y nos dijo, y bueno, ¿y qué hacéis, no? ¿Esto qué es de arbitraje? Bueno, es de mediación. Y me dice, oye, y ahí en 2 minutos me podéis contar qué diferencia hay entre arbitraje y mediación, ¿no? Y estoy hablando de un gran... Bueno, en fin, no voy a dar más detalles, ¿no? Pero que ese es un poco la situación en la que estamos, ¿no? Que es verdad que la herramienta, pues a veces en los foros no creemos que estamos en foros donde se conoce y es que realmente la herramienta todavía no se conoce, ¿no? Así que esa es la situación. Bueno, estamos encima, Corte que cumple su 35 aniversario como Corte de Arbitraje y, como sabéis, la ley dejó, bueno, y yo creo que con razones que tienen su sentido, dejó separadas para instituciones como es el caso de las instituciones que administran arbitrajes, los servicios de mediación. Pero es evidente
que siendo uno un método heterocompositivo y el otro un método autocompositivo, pues son, al final, el fin que persiguen, pues en el fondo es el mismo, ¿no? Que es resolver conflictos, y las dos instituciones, pues lógicamente tienen que dialogar y tienen que interrelacionarse. Y aquí, Carlos, me gustaría que habláramos de ese, vamos a decir, de esa interrelación que tiene que haber entre el arbitraje y la mediación desde una doble óptica, ¿no? Por un lado, tú tienes también un gorro institucional, ¿no? Y es hasta qué punto las instituciones arbitrales, por ejemplo, Cianciar, que es, digamos, nuestro hermano mayor, ¿no? Para internacional, pues ya tiene, yo hacía mucho que no, pero vamos, ahora viendo, y CAM también, y todos los miembros de Cianciar, sí que establecen, igual que hacen las providencias de admisión a trámite, pues ya informan de la existencia de los servicios de mediación dentro de la Corte, ¿no? Pero hasta qué punto de vista es deseable que las instituciones arbitrales fomenten la mediación. Esa sería la primera pregunta. Y ya te adelanto la segunda, para que nos disciplinemos con los tiempos, que es respecto a los árbitros. Muchos de los que estamos aquí actuamos también como árbitros, y hasta qué punto los árbitros debemos fomentar, porque a veces están encima de nuestras mesas pues asuntos que claramente estarías deseando decir, pero no, pues estos señores, ¿por qué no se van a mediación, ¿no? Entonces, hasta qué punto, pues lo que en el mundo anglosajón se llaman esos mediation windows, se están utilizando, es deseable que se utilicen más, qué rol podemos tener los árbitros, qué rol pueden tener los abogados. Te hago una batería de preguntas un poco extensa, pero así modelas tú la respuesta, si te parece. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. En primer lugar, mi saludo a CIMA por su 35º aniversario. He estado presente en el 20, en el 25, 30 y 35 y espero seguir acompañándolos. Desde luego, un saludo especial a su presidente Juan Cerrada, a su secretario general, don Paco Ruiz, y desde luego al profesor incansable José Carlos Fernández Rosa, por la coordinación del libro y además la coordinación académica. Los que ejercemos la noble función arbitral como árbitros, cuando emitimos un laudo, y esto es una experiencia personal, ¿no? Al momento o luego de emitir el laudo y cumplir con nuestra misión, en varias ocasiones termino con este pensamiento, y es, ¿por qué las partes no transaron en este proceso? ¿Por qué no llegaron a un acuerdo? ¿Por qué no se sentaron a negociar? Y decimos esto porque en un laudo una parte gana, todo parte de lo pedido, y la otra pierde, todo parte de lo demandado. Y les voy a poner dos típicos casos para que entendamos cómo termino con este sinsabor. El caso de las penalidades. En muchos casos, la demandante solicita la nulidad o la ineficacia de la penalidad aplicada, alegando que no ha incumplido el contrato y que por lo tanto no se le puede aplicar la penalidad. La demandada, como es natural, se opone a la nulidad y la ineficacia y, por el contrario, pide que se declare la validez y la aplicación de la penalidad. Cuando el tribunal arbitral analiza el caso, advierte que hay un incumplimiento contractual. Puede ser menor, grave, pero hay un incumplimiento contractual. Pero advierte que la penalidad es onerosa, excesiva. Sin embargo, no puede reducirla porque no ha sido solicitada. Y entonces lo que tiene que hacer el tribunal arbitral es dictar un laudo condenando o desestimando la demanda del demandante y, por lo tanto, convalidando o validando la penalidad y que la misma se aplique. Algunos tribunales arbitrales justicieros pueden dejar como una interdicta al final, dejamos a salvo el derecho de la parte. Pero esto es muy riesgoso porque obviamente es extralimitarse a lo solicitado. Este es un primer caso. Segundo caso, el caso de obras ejecutadas incumpliendo el procedimiento contractual pactado. Otros casos muy frecuentes en materia de construcción de infraestructura son aquellos casos donde el demandante pide el pago de mayores gastos generales por obras adicionales que ha realizado. Sí, y
y obras adicionales que no son inventadas, que existen en la realidad. Está el edificio, está la carretera, están las obras. Sin embargo, la demandada se opone al pago de esas obras ejecutadas, alegando que no se ha cumplido con el procedimiento previsto en el contrato, que además establece que no se reconocerán obras generales o mayores gastos generales si no se sigue el procedimiento, las aprobaciones o del residente o del supervisor. Entonces, uno termina, al revisar el caso, advierte primero que en los hechos hay obra adicional, pero de la revisión de los documentos contractuales advierte que no se ha seguido el procedimiento contractual. Y entonces ahí entra en el dilema de cómo salgo del pacta sunt servanda. Este arbitraje es de derecho, no es un arbitraje de equidad, y lo más probable es que termine, dependiendo de la composición de lo tribunal, desestimando la demanda y, por lo tanto, ordenando el no pago de los gastos generales. Y nuevamente, en estos casos, la pregunta es, ¿pero por qué no se sentaron a conciliar? ¿Por qué no hubo una mediación? Y en el caso concreto es que en el caso de las penalidades se pudo reducir la penalidad, pero no se solicitó. Y en el caso de los mayores gastos generales probablemente haya enriquecimiento sin causa, buena fe, principio de equidad, no sé, tantas teorías que uno puede aplicar. Y entonces, luego de esta realidad, porque no es teoría, uno dice, ¿y por qué no se sentaron a negociar? Y entonces ahí uno advierte que el arbitraje encuentra lo que en la teoría uno ha leído y escuchado bastante, que son distintos de la mediación. Ya se ha hablado, y comparto con mis colegas del panel, sobre las diferencias entre el arbitraje y la mediación. Y yo creo que son dos mecanismos de solución de conflictos distintos, con particularidades propias. En el caso del arbitraje, estamos hablando de un método heterocompositivo donde hay un tercero neutral, independiente y parcial, que está limitado por un corset a lo solicitado por las partes y que, siendo además un arbitraje de derecho, no puede salirse del margen de la norma o de la ley aplicable. En una mediación, en cambio, las partes voluntariamente eligen a un mediador, se someten a unas reglas arbitrales y, desde luego, este mediador ayuda a las partes, dentro de determinados esquemas y reglas aplicables, a solucionar su problema, logrando satisfacer intereses de ambas partes. Un win to win. Alguna vez escuché que el arbitraje se parece más a una foto. Las partes nos presentan una foto de lo que ellos ven en el caso. A diferencia de la mediación, que es una película constante, donde las partes son los directores y los guionistas de su película. Y entonces son dos esquemas distintos. Por ello creo que además el mediador debe tener habilidades especiales. No cualquiera puede ser un mediador. Un mediador tiene que tener habilidades blandas, tiene que tener empatía, tiene que saber escuchar. A diferencia de un árbitro que, además de saber derecho y saber escuchar, pues simplemente no necesariamente tiene que acercar a las partes a un acuerdo conciliador. Son dos figuras distintas. Y nuevamente esto nos lleva a esta inevitable pregunta de por qué las partes no concilian. Pero respondiendo a la primera pregunta que me formula Javier, ¿es deseable que los centros de arbitraje estimulen, incentiven el arbitraje? Y aquí voy a plantear teorías a favor de la mediación. Es decir, quiero que entiendan que estas teorías las he pensado, las he reflexionado, no están todavía muy digeridas, son propuestas, pero se me ocurre la siguiente, es decir, caso Cima podría ser, que además que tiene un reglamento de mediación muy novedoso, pero podría hacer algunos ajustes si queremos incentivar y promover aún más la mediación. Primera propuesta, que el convenio arbitral contemple una cláusula escalonada, es decir, que antes de someter las controversias a arbitraje pasen las partes por una mediación, obligatoriamente, pero eso lo tendría que establecer el reglamento. Si yo me someto mis disputas ante el reglamento, ante el centro de arbitraje CIMA, pues entonces el reglamento obligatoriamente me dice antes ir a mediación. Desde luego, esto dirán, pero esto incrementa costos. Estamos hablando por eso de propuestas, algunas serán más descabelladas, algunas hay que reflexionar. Segunda propuesta, que los reglamentos prevean que en caso de cláusulas escalonadas, es decir, existen ya cláusulas escalonadas en un contrato,
sometidas, por ejemplo, a la jurisdicción CIMA. Las vías previas, como la negociación, trato directo, conciliación, mediación, en general, intervención de un tercero, se someterán a las reglas de mediación del centro, porque nosotros encontramos cláusulas escalonadas y frecuentemente, pero el primer párrafo dice, surgía la controversia, las partes someterán su controversia a trato directo o mediación. En caso de no llegar a un acuerdo, se someterán a arbitraje. Pero la pregunta es, ¿y qué reglas aplicarán a ese trato directo o mediación? ¿Cómo se realizará esa mediación? Lo que ocurre en la práctica es normalmente que una parte envía a la otra una carta diciendo que estas son sus pretensiones o el reclamo y que está dispuesto a entablar una negociación. La otra parte, como es natural, le dice que desconoce todo lo que le está alegando y, por lo tanto, que inicie las acciones que él considere pertinentes. Eso no es negociación. Eso no tiene, pero ni la más mínima idea de una negociación como tal o de una mediación como tal. Tercera propuesta, que el centro de arbitraje ofrezca el servicio de mediación sujeto a determinadas reglas, una tabla de honorario, una lista de mediadores calificados y profesionales, mediadores que además deben conocer el sector económico donde surja la disputa. Creo yo que no puede haber un mediador en un sector de construcción que sea un abogado de competencia, pero que en su vida ha visto cómo hay un traslape de obra o cómo se realiza la construcción de una determinada obra. Es decir, tienen que tener una particularidad especial. Cuarta propuesta, que el centro de arbitraje contemple, esta es una idea más descabellada, que el centro de arbitraje contemple que cuando se inicia un arbitraje, se presenta la solicitud de arbitraje ante CIMA, cada parte designa un árbitro, los dos árbitros designan al presidente del tribunal arbitral y paralelamente se designa un mediador, un cuarto profesional. Siguen ustedes pensando en cosas. Un cuarto profesional, pero con facultades distintas y funciones distintas a la del árbitro. Son 3 árbitros y un cuarto profesional mediador, que acompaña desde el inicio el arbitraje, casi como un dispute board, o sea, que acompaña al inicio del arbitraje, conoce las posiciones de las partes en los memoriales, está presente en la audiencia y luego de la audiencia o luego de los memoriales tiene una noción del caso. Y él, como mediador neutral, puede acercar a las partes, labor que no puede hacer el árbitro, porque el árbitro tiene que estar distante de las partes por esa función neutral e imparcial. Esta última propuesta se basa en experiencia, porque cuando uno lee los memoriales, o por lo menos yo como árbitro, llegan los memoriales, los reviso, y sin tener un prejuicio o un sesgo, tengo una idea del caso. Si me llega el caso de la penalidad y digo, ¿por qué no han pedido la reducción de la penalidad? Si veo más o menos que hay un incumplimiento. Esta idea, que es inicial, se confirma luego de la audiencia. Cuando se han actuado pruebas, casi ya no tengo la menor duda de quién tiene la razón, dependiendo de las pretensiones. No digo de los intereses en juego, porque los memoriales de fondo no van a cambiar la historia, van a reforzar algunas posiciones, pero no van a cambiar, salvo algunas excepciones, pero por lo general no cambian ya la historia que quedó anclada luego de la audiencia. En cambio, si el mediador está presente, lee los memoriales, va a tener la misma percepción que tiene el tribunal arbitral, pero tiene una función distinta. Y si está en la audiencia, va a tener la percepción también similar o puede ser opuesta al tribunal de quién va a perder en ese arbitraje. Y puede acercar a las partes. Si el mediador tiene esas habilidades blandas y la experiencia, la expertise, podría llegar a un acuerdo. Estas son algunas ideas que planteo, propuestas de cómo los centros de arbitraje podrían estimular, incentivar el uso de arbitraje. Y termino con los árbitros, porque eso es la segunda pregunta que me decía Javier. ¿Puede los árbitros o podrían los árbitros activar la mediación, incentivar la mediación? Este tema es mucho más sensible, porque les dije desde un inicio que el árbitro tiene una función distinta a la del mediador. Pero se me ocurren dos supuestos en los cuales los árbitros, los tribunales arbitrales, pueden
incentivar la mediación. El primer caso es que el tribunal arbitral... Carlos, te voy a pedir porque... Un minuto, nuestro teléfono el tribunal, nos ha antes de recordado. fijar el plazo para laudar y dictar el laudo final, o haber dictado un laudo parcial, si ya dictó un laudo parcial y determinó que hubo responsabilidad, lo único que queda es fijar números y cuánto. Entonces, podría en ese momento hacer un stand-by y decirle a las partes, ¿no les interesaría ir a una mediación? Y entonces activar el equipo de mediación que está al costado, digamos casi como que el tribunal arbitral está en una oficina y el mediador está a otro lado y vayan y terminen mediando. Probablemente el resultado sea distinto. Es decir, el tribunal arbitral hace un stand-by, el proceso arbitral se suspende, si queremos decir, y los envía a mediar. Pero no se trata de enviarlos a mediar y decirle, bueno, a ver, envíense una cartita a otro. No, sino con un mediador especializado que conozca la posición. Y la segunda es en el caso de cláusulas patológicas escalonadas. Cláusulas escalonadas patológicas. Es muy frecuente, cuando hay cláusulas escalonadas, que una de las partes, la demandante, se salte olímpicamente todos los mecanismos previos y acuda al arbitraje. Pese a que la cláusula arbitral y el pacto dice que deben negociar, mediar, trato directo, y luego de este fracaso recién van a arbitraje, muchas veces se saltan con garrocha y van directo al arbitraje. Cuando se llega al arbitraje, la otra parte dice, un momentito, no puede iniciarse el arbitraje porque antes hemos pactado que hay una negociación-mediación. Y entonces lo que ocurre ahí es, presentan una excepción de competencia o una inadmisibilidad por no cumplir un requisito o una falta de jurisdicción, en fin, excepciones, oposiciones, objeciones al arbitraje. Aquí el tribunal arbitral podría válidamente suspender este arbitraje y enviar a las partes a que cumplan con ese mecanismo previo, esa cláusula escalonada, pero no para que se envíen cartitas, sino para que vayan al departamento de mediación de CIMA y lleven a cabo la mediación con reglas y a cargo de un mediador. Si no tienen éxito, luego regresarán al arbitraje y continuarán. Entonces, estas propuestas las he pensado en cómo la mediación podría funcionar, porque hoy día la mediación está pensada en que tiene que haber un acuerdo y para que haya acuerdo, para que medien, si no hay acuerdo, pues no van a entrar en mediación. Pero creo que hay que hacer un poco más, no sé si insolente la palabra es adecuada, pero empujar a las partes a que ingresen a ese ambiente, a esa habitación de la mediación. Dejo aquí, Javier, disculpa. No, como vienes de Perú, hemos sido indulgentes y... Además, con el jet lag laboral hemos cambiado. O sea que... No, pero ha sido muy propositivo. Hay 6 ideas que has planteado, 6 propuestas, ¿no? De esas propuestas, CIMA yo creo que ha sido valiente en su centro de mediación. Creo que la lista de mediadores, bueno, y aquí, estamos algunos de los mediadores de CIMA, ha sido muy cuidadosa con el sistema, criticado por algunos de lista de CIMA, pero que yo creo que ahí está su calidad y ahí están sus frutos, y también espera hacer lo mismo en mediación, con lo cual algunas de tus ideas han sido acogidas. Como habíamos dicho que vamos a hacer esta mesa, va a ser muy disciplinada con los tiempos. Lógicamente, siempre que hablamos de mediación hay siempre algunas notas agridulces porque, pues por la famosa paradoja que ya señaló el Parlamento Europeo, ¿no?, en su informe de la paradoja de la mediación, ¿no?, del año 2017. Dice, esto no se usa nada, pero cuando se usa todo el mundo sale encantado de ella, ¿no? Entonces, me gustaría que acabáramos con una nota más positiva. Gracias por tu nota propositiva, pero vamos a hacer una última ronda en la que yo os diría, ya a modo de conclusión y antes de que abramos a nuestros asistentes, pues que podáis dar un mensaje sobre la virtualidad en el foro en el que estamos, que es un foro sobre todo de grandes expertos en arbitraje. Pues el mensaje que queréis dar, o vuestra carta a los Reyes Magos, o la conclusión que os parezca, pero en un minuto. Si queréis, seguimos el orden de mesa para no... Entonces, Carmen... Nos estamos saliendo del guión, ¿eh? Bueno, pero es que la mediación tiene ese componente de improvisación. No es un proceso que sigue esas vías.
Y entonces el mediador siempre tiene que, y el moderador, que es el dueño del tiempo, pues nada, son las 5:17 y tenemos que acabar a las 20, en 10 minutos. Venga, me toca. Yo no puedo decir otra cosa más que todo aquello que desconocemos, realmente no somos partidarios de meternos en ello. Es decir, necesitamos información y necesitamos formación. Yo me he ceñido a la universidad, yo me remitiría desde los colegios, desde los institutos. O sea, crecemos con la cultura de, lo hablamos antes, si hay un problema encima de la mesa y no lo podemos solucionar nosotros, vamos a ir al juez. Pero es que hay otras vías, otras alternativas. Que lo del traje a medida es muy bonito, pero es que es real. La mediación no sirve para todo, no es la solución a todo, pero sí que puede ayudar mucho. Y para eso hay que estar informados y hay que estar formados. Y la formación, a lo mejor aquí creo polémica, pero igual que los abogados, y de verdad lo creo, los tenemos y se forman en las universidades, yo creo que la formación debería venir, la universidad debería ser la que garantizara la formación de estos mediadores, y así lo pongo encima de la mesa y así lo creo, dejándonos de lado colegios de abogados, dejando de lado el resto. Claro, Dicho esto, y perdona, me callo. No, las instituciones, porque una de las funciones de las instituciones de mediación es la formación. También quería poner en valor que desde CIMA hace 2 años se lanzó un curso de formación de mediadores. Yo ahí tengo conflicto de interés, no puedo decir, pero creo que fue un gran curso y es otra de las funciones que está haciendo sobre todo a la cabeza el profesor Fernández Rozas y que por supuesto, si en la universidad, y por ejemplo, Iberdrola hace unos años, conocéis la iniciativa de los cuadernos de derechos para ingenieros, que fue yo creo que fantástica, y al final todo eso va creando esa cultura de conocimiento de los métodos alternativos de resolución de conflictos, ¿no? O sea que, pero efectivamente, si esto no viene desde abajo, casi desde los colegios... Sí, pues yo lo resumiría en información y formación, pero desde muy abajo, ya no solo desde la universidad, y lo dejaría estar ahí. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Pues seguimos. Carlos, que seas el último no te va a dar derecho a más tiempo, ¿eh? Platicando. Bueno, yo coincido absolutamente en que formación e información son esenciales si queremos que la mediación funcione. Y como carta a los Reyes Magos, pues oye, que esa información y esa formación sea real y que se pueda conseguir. Yo pongo muy en valor la labor de fomento que se ha hecho desde instituciones y pongo como ejemplo a CIMA. Desde luego estoy absolutamente de acuerdo que el curso de formación que se hizo hace 2 años fue un curso fantástico, sin perjuicio de que también pueda tener algún conflicto de interés, pero sí que lo fue y creo que simplemente enviar un mensaje de que la mediación realmente es una herramienta útil, no es la piedra filosofal, no es la que todo lo soluciona, pero es una herramienta que tenemos que conocer. Deontológicamente, colegialmente estamos obligados, el Estatuto de la Abogacía, el Estatuto General, los códigos deontológicos, el Código Deontológico de la Abogacía Europea, te obligan a conocerlo, te obligan a proponerlo, te obligan a tenerlo presente, pero no se trata de eso. Se trata de que si estamos hablando de conflictos en materia empresarial, las empresas no hacen dinero litigando. Ese no es el core business de ninguna empresa, salvo los fondos de litigación, que me parece bien porque es objeto social. Pero una empresa que se dedica al comercio, su core business no debe estar en obtener un rédito de un litigio, sino en generar riqueza. Yo voy a poner un ejemplo porque es que me ha pasado y es real. O sea, 2 compañías tecnológicas litigando en Estados Unidos, llegó un momento que un juez federal paró el procedimiento y dijo: señores, ustedes no deben destinar sus esfuerzos a litigar entre ustedes, sino a desarrollar su objeto social en beneficio de la sociedad. Así que voy a suspender el procedimiento y les invito a que lleguen ustedes a un acuerdo. Dentro de un mes nos vemos. Esto es a donde tenemos que llegar. Tenemos que entender que se puede componer los intereses y que la mediación es una herramienta muy potente para ello. No solo desde el punto de vista de poder conseguir un acuerdo, sino desde el punto de vista de la utilidad que la herramienta representa. Y con esto yo quiero hacer referencia a que la mediación no tiene que terminar siempre en un acuerdo. Puede permitirte otras cosas que son muy útiles dentro del ejercicio de tu actividad empresarial, como conocer cuál es la verdadera entidad de la disputa que tú tienes encima de la mesa, conocer si realmente tienes algún margen de maniobra para poder hacer una oferta que sea plausible y que la parte contraria pueda aceptarla como valiosa.
puedes conocer realmente cuál es la viabilidad de tu pretensión, esa test de realidad que constantemente se hace durante la fase de negociación de la mediación. Y si al final no llegas a un acuerdo, tampoco pasa nada, porque muchas veces te habrá ayudado a aquilatar cuál es realmente el valor de tu pretensión de cara a hacer un procedimiento adversarial mucho más eficiente y menos costoso. Yo por esto digo que mi carta a los Reyes Magos es que ese mensaje llegue y que cale, oye, pues en los compañeros que ejercen la abogacía desde el punto de vista de abogados externos, pero muy principalmente dentro de las asesorías jurídicas de empresa, que es donde creo que todavía también falta un poco de conocimiento de la materia. Pues hago mía la carta a los Reyes Magos de mis compañeros que me han precedido y la amplío. Vamos a hacer una larga carta a los Reyes Magos. En fin, la mediación contencioso administrativa no solamente favorece la participación ciudadana en la resolución de los conflictos o mejora la eficiencia de la Administración de Justicia, sino que además fomenta la confianza en las instituciones públicas. Y quiero insistir en esa idea. No lo digo yo, lo dijo la Comisión, lo ha dicho la Comisión para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa en su informe del año 2022, donde se refería a España como un país en el que valoraba positivamente la incorporación de la mediación intrajudicial contencioso administrativa. Yo creo que es imprescindible una mayor implicación de los poderes públicos y hay que denunciar su inanidad en este aspecto. Es imprescindible actividad legislativa, flexibilización de los procedimientos para que los acuerdos en mediación se puedan adoptar sin las trabas formales que ahora existen, en mi opinión, injustificadas en muchas ocasiones. Y, por supuesto, hace falta también una regulación integral de la mediación judicial, intrajudicial, contencioso administrativa, lo cual supone abordarla desde las singularidades y respetando las singularidades que tiene la mediación en los conflictos con los poderes públicos. Y hace falta, por supuesto, como en otras áreas de la mediación, mayor también implicación de las administraciones prestacionales que tienen competencias en materia de justicia, divulgación, educación, formación, aportación de medios materiales y personales como es elemental. Yo creo que daríamos grandes pasos en el fomento de la mediación si se abordaran estas medidas legislativas y administrativas. El Estado, que en la preparación y en el foro que estamos de abogados del Estado, ¿quieres hacer alguna reflexión? Yo leí antes, ya digo, que hoy se aprobaban y me ha sorprendido muy positivamente, ¿no?, dentro del Estatuto General de la Abogacía del Estado, estos dos artículos. ¿Algún mensaje del que hablamos en la preparación para, sobre todo en el foro privilegiado que estamos hoy con tantos abogados del Estado? Hombre, mi experiencia personal jurisdiccional es que el cuerpo de abogados del Estado o el cuerpo de asesores, abogados de la Comunidad de Madrid o el cuerpo de inspectores de Hacienda, que también tuve ocasión de hablar en un curso de formación en materia de mediación de agencia tributaria, no son contrarios a la mediación, todo lo contrario. Ellos te confiesan que están hartos de defender pleitos perdidos y que en muchas ocasiones sería muy oportuno derivar a mediación algunos asuntos que pueden conseguir soluciones transaccionales. En fin, hay incluso un estudio que se elaboró hace ya unos años entre asesorías jurídicas de las comunidades autónomas y prácticamente el 80% de los consultados sostenían que la incorporación de la mediación y el desarrollo era una de las medidas que permitiría la agilización de los procedimientos administrativos frente a otras medidas de otra naturaleza, procesal. En fin, yo les animaría a que impulsaran desde sus ámbitos de poder el desarrollo normativo de la mediación, igual que desde la empresa se está haciendo cuando comentabas que las empresas demandan soluciones ágiles a los conflictos. Asistimos en el ámbito judicial a un fenómeno, esto no llevaría a otro congreso, a un fenómeno de litigiosidad en masa que nos está desbordando a todos, en el ámbito empresarial, en el ámbito de consumo, en el ámbito de personal de los poderes públicos, administraciones públicas, en muchos ámbitos, y que nos está ahogando con pleitos insignificantes muchas veces, entre comillas, ¿no?, frente a los grandes conflictos que tienen los poderes públicos y que nos impiden prestar la debida atención a los grandes litigios que tienen mayor trascendencia económica. Todos deberíamos reflexionar sobre qué modelo de administración de justicia queremos, porque en el fondo se trata de reflexionar sobre qué modelo de Estado de Derecho queremos, ¿no? Y, en fin, esto me llevaría a una disertación mucho más larga, pero sí que creo que desde el ámbito de nuestra responsabilidad, de nuestra esfera de poder, nuestra esfera de influencia, tenemos todos la obligación moral o ética de impulsar instrumentos o herramientas como este, que son útiles sí o sí, cuando procedan, cuando las partes alcanzan acuerdos, en fin, cuando respetan la legalidad, por supuesto, el ordenamiento jurídico y no los siguen intereses de terceros ni públicos. Bueno, esas son las reglas.
Pues muchas gracias, Juan Pedro. Amparo. Bueno, yo creo que soy más optimista que todo esto, en el sentido de que yo creo que el germen del acuerdo, el germen de la paz, el germen de llegar a soluciones lo llevamos todos desde que nacemos. Si echamos la vista atrás a nuestro derecho histórico, hay instituciones, no me voy a remontar al Foro de Avilés, que sabemos que ahí hablaba de medianeros y de mediación, sino simplemente si nos quedamos en el siglo XVIII, pues hay una instrucción de corregidores en el que a estos señores, a los jueces y magistrados, les recuerda que por encima del derecho que ellos pueden impartir de acuerdo a las leyes, pues está el sometimiento a esa ley natural que es fomentar el acuerdo, ¿no?, entre las partes. Entonces, en ese sentido, pues yo, por esto de la carta a los Reyes Magos, yo creo en los Reyes Magos. Además, a mí los Reyes Magos son siempre muy generosos conmigo. Pues yo diría que fundamentalmente es no perder el compás de lo que hemos sido y de lo que somos como sociedad. Y otro apunte, en el año 2005 entró en vigor en este país una ley de fomento de cultura de la paz, que además fue aprobada, a veces pensamos que los políticos no se ponen de acuerdo, pero fue aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos. Y entonces, entre otras cosas, esa ley, que yo la verdad es que me gusta, hay mucha gente que la desconoce, pero a mí me encanta leerla, porque es bonita, es una ley que está bien escrita y es bonita. Y entre todas esas cosas, pues para fomentar la paz, pues habla de que algo que ha comentado Carmen, en el sentido de que efectivamente informar y formar. Y formar desde pequeños, informar en todos los ámbitos. Esto además, pues digamos que abarcaría no solamente universidades, colegios, etcétera, sino también colegios profesionales y cualquier otro ámbito. Esto es importante. Por tanto, yo diría, bueno, pues no perder el compás y además darnos cuenta de que la mediación es un método más de resolución de conflictos, en el que las funciones del mediador, y antes comentaba Carlos, pues están perfectamente establecidas en las normas. La primera, facilitar la comunicación entre las partes. La segunda, pues tener una conducta proactiva para que las partes puedan tomar decisiones. Y en último lugar, procurar que las partes estén siempre convenientemente informadas y asesoradas. Como ha dicho Carlos antes, no es un fin último de la mediación el llegar a acuerdos, pero quienes nos dedicamos a mediar y llevamos en esto de la mediación bastantes años, nos damos cuenta de que incluso en aquellos casos en los que las personas, las empresas, no han podido llegar a un acuerdo, algo ha ocurrido que luego a los pocos días o a los pocos meses te enteras de que han cerrado un acuerdo. Nada más. Pues, Carlos. Voy a ser muy breve y quizá mi último, además de suscribir todo lo que han dicho, va a ser crematístico. Y es, si queremos fomentar, incentivar la mediación, además de toda la cultura de paz, tenemos que lograr que sea rentable la mediación. Porque si no es rentable la mediación, no vamos a tener mediadores sofisticados, experimentados. Los despachos de abogados grandes, medianos, no se van a llegar porque obviamente sus horas no van a poder cubrirse y tampoco para los centros de arbitraje. Entonces, yo, además de los beneficios, primero diría es generar incentivos para que las partes vean que la mediación es rentable económicamente para ellos. Es beneficiosa y rentable. Dos, que es rentable para los abogados. ¿Por qué los estudios de abogados no mandan propuestas de mediación y solamente le mandan una propuesta o de un arbitraje o una propuesta del proceso judicial? ¿Y por qué no también una propuesta de mediación rentable, donde además de sus horas, en fin, habrá que calcular, eso es muy fácil, no es nada complicado. Acá tenemos a Juan, perito, calculará cuál es la hora invertida. Además, también los peritos van a intervenir, dependiendo de la complejidad de cada mediación. Tiene que ser rentable para los mediadores. Es decir, si a un mediador se le quiere pagar 100 euros, por un ejemplo, por una mediación, obviamente no vamos a tener un mediador sofisticado para una disputa. Tiene que estar sujeto dependiendo de la complejidad del caso. Y para los centros de arbitraje, es decir, debe ser tan rentable administrar un proceso arbitral como rentable administrar una mediación. Entonces, creo que cuando se vea que es rentable, no solo ya dije un punto de vista crematístico, pero todos los actores involucrados van a entender que
tengo una opción, además de ir a arbitraje, además de ir a un proceso judicial. La mediación es otra opción tan rentable, con la gran ventaja de que al final ese acuerdo que tiene que ser ejecutado, tiene que tener el título ejecutivo, pues va a satisfacer intereses de ambas partes. No me pasé el minuto, Javier. No, fantástico. Vamos, hemos cumplido a rajatabla el tiempo, incluso, no sé si alguien quiere, porque tenemos tiempo para una preguntita o un par de ellas, así que… Sí, yo tengo una pregunta sobre una palabra que no he oído, creo que no la he oído, porque la habéis utilizado, y que me parece muy oportuna, que es la conciliación. No se te está cayendo. No es divorcio. Claro, es que es una cosa distinta. No sé si me viene atrás. Si no, no. Si no, te dejo. Te dejo. Me pongo de espaldas de cara a la mesa, que sé quién va. La pregunta, ¿de acuerdo? Estaba diciendo que creo que no lo he oído, la palabra conciliación. Entonces, claro, estáis hablando de todo, y estáis hablando de los escalones, Carlos, estabais hablando. Yo creo que en España en particular, es algo que se ha olvidado, pero tenemos un pasado en el que todos, bueno, los queridos jóvenes, nosotros no han olvidado que la conciliación era obligatoria. Antes ya un procedimiento judicial. Lamentablemente, en el 89 desaparecieron los juegos de distrito. Yo todavía no he podido comprenderlo y con ellos la conciliación obligatoria. Mi pregunta, vuelvo a mi sitio donde debo estar. Mi pregunta es por la conciliación. Vamos a ver, porque además has hablado, Carlos, yo creo que tú, en Iberoamérica hay conceptos muy distintos y se confunde mucho la mediación con la conciliación. Yo vengo de un congreso de Costa Rica y entraban en que cada uno lo interpreta de una manera. Nosotros nos hemos encontrado con que en el año 2012, como consecuencia de la directiva del 88, se introduce el término mediación. Anteriormente solo existía el de conciliación. De hecho, en el Comité Olímpico Español teníamos, veo que un reglamento avanzadísimo con los amigables componedores, dictámenes, todo y conciliación. No aparecía mediación. Cuando se aprueba la ley, de los 100 árbitros que tienen, además magníficos, entre ellos señores como el que me acompaña, árbitros, no había mediadores, con lo cual tuvimos que hacer rápidamente una formación, por cierto, con la Rey Juan Carlos, el Colegio de Abogados, para tener el título de mediador, para poder mediar. Entonces, ese momento, claro, todos los trasladan, lo que hacíamos como conciliación previamente en el mundo del derecho deportivo pasa a ser mediación. La introducción es porque no habéis hablado de conciliación. Pero la gran preocupación, y es un tema muy de definir la mediación, es la frontera entre uno y otro. Porque la gran tentación del mediador, que es dificilísima, es salir de la neutralidad, que es la característica esencial, de esa imparcialidad, de esa independencia, en un momento dado, echar una mano, estás viendo que se te van porque no… Entonces, esa entra a formar parte de la conciliación. Por cierto, el reglamento del CIMA hace un guiño, porque dentro del reglamento previene que si la parte lo acepta, pueda el mediador intervenir e incluso diseñar la finalidad de ese acuerdo. Entonces, mi pregunta es esa, es decir, ¿dónde vamos a trabajar? Cuando habláis de mediación, en el caso de Carlos, oye, la empresa que esperas, un señor que escuche con una habilidad, un arte que no tiene que tener un árbitro, consiga que empiece a hablar entre ellos y se pongan de acuerdo, que es muy difícil. Apasionante, pero muy difícil, o esperáis que el mediador de algún modo vaya conduciendo las propuestas, vaya dando alternativas y vaya solucionando. Eso es lo que quería saber de la mesa. ¿Dónde veis que es la mediación? Yo creo que nos hemos circunscrito al ámbito que se dio Europa en la directiva del 2008, trasladado en la ley del 2012, que es el esquema… Porque, por cierto, en el CIADI no ha funcionado la conciliación, porque la conciliación la empezaron a hacer árbitros y entonces que venían con mentalidad de árbitros y entonces generaban un informe de conciliación, pero todo era un esquema arbitral. Nosotros yo creo que estamos circunscritos en el ámbito europeo por la directiva del 2008, la ley del 2012, y bueno, ese esquema que es en el que estamos, ¿no? Yo creo que no nos hemos metido en conciliación porque creo que el marco… Es que mi pregunta, Javier, no es esa. Mi pregunta es, no es esa. Si dentro de la mediación, en la sensibilidad de cada uno de los que estáis aquí, entendéis, porque Carlos acaba de hacer una referencia muy peruana a que incluso del arbitraje lo retrotraigas, de la solución, a que lo mandes a la mediación. ¿Qué esperáis? Que en la mediación el mediador tenga una
actuación más activa. ¿Qué entendéis por eso? Es decir, estoy hablando, por supuesto, dentro de la ley del 2012. Ya te entiendo. El 17 del reglamento, y aquí está el profesor Fernández Rozas, y eso lo recoge muy pocos reglamentos en el mundo, creo que la London Court y CIMA. Lógicamente, ante el valor que se genera en esas mediaciones frustradas en las que las partes ya han conseguido establecer esa confianza, el mediador, claro, no ha habido principio de inmediatez, ha tenido las reuniones privadas y los caucus, pero tiene una visión del problema alucinante, y el reglamento de CIMA sí que prevé esa opinión no vinculante, que es ese guiño, yo creo, por el que estás apuntando, ¿no? Que esas son esas soluciones, que es la posibilidad. Las partes no han llegado al acuerdo, pero las partes, que además es algo que el mercado lo demanda, ¿no? Dice, se acerca luego al mediador y dice, nos encantaría tener tu percepción de este asunto. Y efectivamente, la verdad es que no hemos tratado en la mesa, nos hemos circunscrito al marco legal y al marco futuro, pero sí que tu pregunta me permite meter una cuña a, yo creo que este gran avance que hizo el capítulo de posmediación que tiene el reglamento de CIMA, que yo creo que puede dar, bueno, y aquí Carlos Gutiérrez, como representante de la empresa, nos puede a lo mejor ilustrar el valor que tiene para las empresas efectivamente, ¿no? Sí, no, vamos, yo estoy absolutamente de acuerdo. Vamos, aquí dos maneras de enfrentarte a una mediación, o sea, que sea meramente aproximativa o que tenga un componente también evaluativo, y ese componente evaluativo cada vez se demanda más. Pero se demanda al final de una mediación si tú ves que no vas a llegar a un acuerdo. No estás pidiéndole a un mediador que te haga la propuesta de solución, como podría ser en una conciliación stricto sensu, sino que sigues valorando y poniendo encima como principio fundamental el carácter autocompositivo del proceso, pero sí es habitual, no te voy a decir que sea el 100% de los casos, pero cada vez lo veo con más frecuencia, en que cuando la mediación no termina en un acuerdo dentro de la propia sesión de mediación, sí las dos partes estén de acuerdo en saber cuál es ese test de realidad de las distintas posiciones de las partes y dónde podría estar el margen de decisión. Eso sí se pide. Sí, si me permites, en los modelos de mediación que se han implantado en Europa, en distintos países en el ámbito contencioso administrativo, hay figuras parecidas a las que comentas en Alemania, por ejemplo, donde los mediadores, entre comillas, son jueces de los tribunales de los Länder, de los tribunales de lo contencioso administrativo, que no están encargados de la resolución de un litigio, por supuesto, nombrados ad hoc porque no van a intervenir en ese litigio, y adoptan un papel no solo de facilitar la conversación, sino que tratan de acercar posiciones entre la hacienda pública, en ese caso, y la parte recurrente. Yo creo que no hay que mitificar tampoco como compartimentos están con estas instituciones, hay que buscar la que sea más eficaz y más eficiente. Y si es posible que en determinado tipo de conflictos ese papel más proactivo del mediador facilite un acuerdo, pues bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. En fin, dependerá del tipo de conflicto. Yo estoy de acuerdo, solo un apunte. Con el acuerdo de voluntad de las dos partes. Por supuesto. Pues si no nos cargamos la institución. Naturalmente. Sí, a mí me gustaría señalar una cosa, y es que en los proyectos legislativos que ahora mismo están en marcha, bueno, toda esta reforma, ¿no?, que va a haber y que se va a meter dentro de lo que es la ley de enjuiciamiento civil, y se va a hablar de los métodos adecuados de solución de conflictos, se va a meter, además, se va a contemplar de forma expresa la conciliación privada como un método adecuado de solución de conflictos, con unas reglas, etcétera, para diferenciarlo precisamente de otros métodos. Y subrayo lo de adecuados, porque a mí me parece que el principio de la adecuación es muy importante, porque como han señalado mis compañeros de mesa, pues para determinados conflictos a lo mejor pues será idóneo una mediación, pero para otros conflictos a lo mejor una conciliación es lo más idóneo, o una negociación entre partes o asistida, o irse a un arbitraje, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Por primera vez se va a tratar la conciliación privada, que a mí me parece que es un paso importante. Sí, pues solo una idea. No le falta razón en que los conceptos y las figuras jurídicas de conciliación y mediación muchas veces se confunden. Pero quizás debemos ir un poquito hacia atrás. Si revisamos en todas las normativas de todos los países latinos, lo que se habla es de conciliación. En materia de poderes dice se faculta al apoderado para que concilie, trance, no aparece mediación.
Y lo mismo con las leyes de conciliación que son obligatorias, en muchos casos previas al proceso, o aquellas conciliaciones a que el juez se realiza internamente. Entonces, y luego ha aparecido la mediación. De hecho, la ley modelo de un citral de mediación del 2008 utiliza el término mediación y en su primer artículo dice que el término mediación se utiliza para comprender además a cualquier otro método, conciliación, trato directo, negociación, para referirse, pero está hablando esa ley modelo de la mediación empresarial internacional. La ley anterior, vigente, digamos, no vigente, digamos, la ley modelo UNCITRAL de mediación sí se refería al término conciliación, es cuando cambian. Entonces, creo que hay que sincerar, por lo menos yo hablo de la mediación desde el punto de vista empresarial, no la conciliación para los temas de familia, en fin, para todos los litigios en general. Yo me he referido a la mediación en ámbito empresarial y creo que esa la mediación, si es a la que queremos incentivar, por lo menos la que yo he analizado, darle ese mérito ejecutivo y ese valor de cosa juzgada a ese acuerdo total o parcial y llegado por las partes para que se pueda ejecutar, pues, si no sería un salvo a la bandera. Gracias. No, y efectivamente, tanto CIADI como la Convención de Singapur optaron por ese método, efectivamente. Bueno, pues yo creo que nuestro panel se ha merecido un aplauso. Presidencia, muchas gracias.